Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. ¿Alguno me Buenos días. confirma que puede oír, por favor? Buenos días. Buenos días. Vaya. Van a disculpar si escuchan algunos ruidos, digamos, externos, pero es porque, permítanme, necesito anular el volumen de esto. Ahí está. Es porque estoy ahorita aquí en la sala de profesores y es posible que pueda haber algunas comunicaciones o conversaciones externas. Entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo para asegurarnos de poder escuchar y de poder estar en la sesión. Bien, como siempre, yo voy a insistir en que es necesario que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer preguntas, ya que la idea de estas sesiones es y será el que ustedes tengan una oportunidad de contactar al profesor y resolver cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener en relación con los contenidos de la semana. Así que si tienen alguna duda, ahorita es el momento para formularla, por favor. Bueno, excelente, les felicito entonces, porque al no tener, digamos, ninguna pregunta, puedo yo asumir que están, digamos, aprendiendo. Bien, entonces vamos a pasar a la temática que nos interesa hoy y vamos a remitirnos, vamos a ver si lo logramos. Bueno, asumo entonces que no tienen ninguna inquietud en cuanto a los contenidos, ya los analizaron, ya los estudiaron, ya están incluso trabajando con las herramientas o las estrategias de aprendizaje que discutíamos la vez anterior para que ustedes puedan organizar la información contenida en los artículos que se han compartido y que de una manera, a mi juicio, muy clara, muy completa también, desarrollan, digámoslo así, estos aspectos que son más bien doctrinales, pero que nos interesa conocer para que podamos tener un ejercicio en su momento adecuado de esta profesión. Así que si no tienen ninguna pregunta, vamos a avanzar con el desarrollo de contenidos y vamos a remitirnos a la ley de notariado, porque como parte de nuestro estudio necesitamos, por supuesto, familiarizarnos con lo que esta ley dice. La vez pasada incluso se les había pedido a ustedes que leyeran los primeros artículos de esta ley, del artículo 1 al artículo 15. Y espero que lo hayan hecho, pero si no, pues ahorita vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios. Ok, bueno, ah, vamos a pedir por favor que algunos de ustedes me puedan apoyar con la lectura de estos artículos según vayamos analizándolos. Eh, Tal vez Paola Cristina me quiere ayudar a leer el artículo 1. Ahí está en pantalla, o si lo tiene por aparte, pues no hay problema. Artículo 1.
Paola, ¿me escucha? Hola, Lixi, Hola. perdón, es que andaba buscando la ley. Oh, perfecto. También está en Sí, pantalla, ¿verdad? es Ahí que en la pantalla no la puedo ver bien porque soy del teléfono. Pero aquí tengo ya la ley, Lixi. está bien, no hay problema. El artículo 1 dice, el notariado es una función pública. En consecuencia, el notariado es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo de conformidad con la ley. Hagamos una pausa, por favor. Permítame un segundo mientras hacemos una pausa a fin de que yo pueda darles a ustedes algunas explicaciones. Según esto, fíjense bien, vamos a distinguir dos o quizás tres situaciones que son diferentes y que tienen que ver, por supuesto, con el ejercicio notarial. Primero, el notario autoriza, digámoslo así, autoriza, legaliza, le da forma, consigna en instrumentos notariales, es decir, creo que autoriza es una buena palabra. Autoriza actos, contratos y declaraciones. Y por ende, decimos de esos actos, contratos y declaraciones que se han otorgado ante un notario en particular. Él, consecuentemente, da fe de eso. Da fe de que ante sus oficios se otorgaron y que por ende él autorizó determinados actos, contratos y declaraciones. Pero hay un segundo escenario, es decir, hay ciertas, llamémosle, actuaciones notariales en las cuales él personalmente interviene. Personalmente interviene, ya sea ejecutando esas actuaciones o comprobándolas. Entonces, yo repito, deseo que ustedes comprendan muy bien la diferencia que hay entre esos dos tipos de ejercicios que tienen que ver con el notariado. Uno, cuando él personalmente ejecuta o comprueba determinados hechos o actuaciones. Y el otro es cuando él autoriza, es decir, ante sus oficios se otorgan determinados actos, contratos o declaraciones. Y hago esa diferenciación por lo que viene a continuación en cuanto al alcance de la fe pública notarial, dependiendo del tipo de escenario en el que estemos. Siga leyendo, por favor, Paola. La fe pública concedida al notario es plena respecto a los hechos que en las actuaciones notariales personalmente ejecuta o comprueba, en los actos, contratos y declaraciones que autorice. Esta fe será también plena tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. Sigo con el Por siguiente. favor, sí. La fuerza probatoria de todo instrumento notarial se regula de conformidad con las leyes respectivas. Muy bien, gracias. Vaya, si se fijan en el inciso segundo, allí dice que la fe pública concedida al notario es plena. ¿Qué vamos a entender por ello? Es plena. Bueno, vamos a entender que es una fe o digamos una característica que le da a su actuación un carácter indubitable en principio. Digo en principio, primero porque no hay, digamos, derechos ni cuestiones que sean absolutas, así, siempre, siempre.
vamos a encontrar, por qué no decirlo, para toda regla, alguna excepción. Entonces, pero en principio, o por regla general, la fe pública de que goza el notario es plena en el sentido de que vamos a confiar en lo que el notario está diciendo o en lo que el notario ha autorizado o hecho. Pero fíjense lo que dice este inciso, es plena respecto a los hechos que en las actuaciones notariales personalmente ejecuta o comprueba. En otras palabras, cuando el notario personalmente está ejecutando o comprobando una actuación, entonces la fe pública de que está investido es plena. Allí vamos a tener un nivel de credibilidad muy alto, una fuerza probatoria en principio suficiente y fehaciente. Pero la segunda parte de este inciso hace referencia al otro escenario que les explicaba yo. Y es un escenario en el cual él lo que está haciendo es autorizando ciertos actos, contratos o declaraciones. Es decir, allí lo que está haciendo él es dando fe, pero del otorgamiento de ciertos actos, contratos y declaraciones. Y en ese sentido, la fe pública también será plena, pero limitado, digámoslo así, o circunscrito, como lo dice el inciso, al hecho de que esos actos, contratos y declaraciones han sido otorgados en la forma, en el lugar, en el día y en la hora que en el instrumento se expresa. Y es que, fíjense ustedes, que en los instrumentos notariales muchas veces se consignan hechos, se consignan declaraciones que en su esencia intrínseca, como podrían ser ciertas o reales, podrían ser falsas, ficticias o imaginarias. Es decir, en un instrumento notarial, nosotros vamos a encontrar, repito, la mención de hechos que, si no entendemos bien este principio, podríamos equivocadamente asumir que por aparecer en un instrumento notarial, esos hechos son ciertos y que están cubiertos o amparados por la fe pública notarial. Y ello, insisto, no es así. La fe pública notarial, en el caso de los actos, contratos y declaraciones, se limita o se circunscribe a esto último que dice el inciso, al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. En otros términos, el notario no puede dar fe de que las cosas que los otorgantes le han dicho sean ciertas o sean verdaderas. No alcanza la fe pública notarial para llegar a ese extremo de aseverar, de asegurar o de afirmar que las cosas que le han dicho al notario los otorgantes son ciertas o verdaderas, porque podrían no serlo. Así que, en presencia de un instrumento notarial, no nos vayamos a confundir o a equivocar pensando que lo que allí se dice es una verdad incontrovertible, ya solo porque se le dijo a un notario, y que por ende el notario, confiando en lo que se le estaba diciendo, lo consignó o lo escribió, y que eso le da un sello de veracidad. Repito, eso no es verdad.
Manejemos un ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo. En una compraventa de un inmueble, llegan dos personas ante un notario y le dicen, una de ellas, que es el dueño y el actual poseedor de una propiedad. Y anda cargando, como para demostrarlo, un testimonio o escritura pública en donde uno puede leer que hay una descripción de un inmueble y que ese inmueble tiene un propietario según la escritura. Uno también puede leer en ella que la escritura se registró, que está inscrita, porque hay una razón, hay una constancia de inscripción en donde de alguna manera se acredita que fulano de tal es el dueño. Ahora bien, ¿qué nos, qué nos asegura o qué nos permite a nosotros estar 100% seguros de que efectivamente esa persona que está manifestando ser el dueño y actual poseedor de esa propiedad en verdad lo sea? A ver, ¿alguna opinión? Marcela, María José, Mariela, usted, ya solo porque anda cargando la escritura, ¿le creería a esa persona de que él es el dueño? ¿No admite usted la posibilidad de que esa escritura sea, una escritura antigua, vieja, y que efectivamente no es que él sea el dueño hoy, sino que fue dueño, y que el dueño hoy en día sea otra persona diferente? Entonces, ¿cómo Correcto, resolvería? yo creería que sería lo más ideal verificar el registro, ¿verdad? De la escritura. Ok. Buen punto, buen punto. Sería lo ideal, verificar en el registro la escritura. Y obviamente ello es posible, Pero ¿qué tal si estamos en ¿cómo le dicen? El primer día de una semana de vacaciones nacionales, Semana Santa, por ejemplo, o fin de año, en donde estas oficinas están cerradas. Y nosotros, por cuestiones económicas, no tenemos esa membresía, porque créanme, parece mentira, qué tristeza. Había por algún tiempo acceso a la información registral. Con solo tener conexión a internet, usted podía perfectamente entrar y consultar la información. Pero a alguien se le ocurrió que eso podía ser una fuente de ingresos para el Centro Nacional de Registros, y es lamentable recordar que fue el partido, al nomás entrar en el gobierno, el FMLN, el que quitó, digámoslo así, esa posibilidad y esas credenciales para poder entrar. Y a partir de ello, pues comenzaron a cobrar. Galán que le cobrarán a uno 10, 15, 20 dólares mensuales. Pero hicieron una distinción y dijeron, para cierto tipo de información va a ser tanto. Y para este otro tipo de información, que es un poquito más completa, va a ser tanto. Pero estamos hablando de que si usted quiere tener un acceso como lo tenía antes, tiene que pagar como 600 dólares mensuales. 600 dólares. Es decir, dejaron esa opción solo para los ricos, pues, o para aquellos buffets corporativos, o para los bancos, que no les cuesta, pagar semejante cantidad de dinero, un poquito menos que 2 salarios mínimos. Pero bueno, volvamos al punto, no nos distraigamos mucho. Estamos con la imposibilidad física de verificar por nosotros mismos en el registro que los datos, que los hechos, que la información que nos está dando esa persona sea cierta.
Entonces, ¿qué recomendarían ustedes? Laura Carolina, Kenny, Kevin, Gilbert. ¿Mejor no la hacemos, la escritura que nos están proponiendo? Pues Y les creería que no, invitamos, pero quizás y así les como para dar invitamos, una opción. permítame, les invitamos para que regresen cuando termine la vacación. A ver, continúe, por favor. Vaya, como dando una opción, no sé, lo que se me ocurre así por el momento sería verificar cuál fue el notario que redactó la escritura pública, no sé, que la autenticó. Entonces quizás tal vez solo eso, e irle como a preguntar, por decirlo así, de que si él es porque tendría que darme la fe de que sí, que él efectivamente pues autenticó esa escritura pública, fue al registro y tal. Muy bien, gracias, Gilbert. Gracias por su opinión. ¿Alguien más quisiera participar en este análisis? Necesito que sean un poquito participativos, sueltos, que opinen, ¿verdad? A Y ver, deseado, ajá, dígame. y sé que recientemente yo he tenido una experiencia porque tengo un hermano que me está poniendo a investigar una propiedad, pero ya sabe el dueño, ¿verdad? No es que ando ahí. Y consulté a alguien que trabaja en un banco, que cómo hacen ellos, ¿verdad? Para hacerlo tan rápido. Y es que ellos tienen una cuenta que solo ponen el número de matrícula y ahí se dan cuenta de todo, si está hipotecado, si es, bueno, ahí tiene todo y el nombre del dueño. Entonces, creo que lo que nosotros debemos de hacer es consultar al centro de registros para ver cómo está la propiedad, porque también recuerdo que nosotros podemos sacar personalmente, vaya, como información, ¿verdad? Podemos sacar lo que es de nosotros como un registro, lo que nosotros poseemos. Entonces me imagino que también podemos conocer el de alguien, pero que nos interese ese bien, ¿verdad? Como para los trámites legales, así como la escritura que usted está diciendo. Vaya, mire, para, digamos, ir aprovechando lo que usted ha comentado, efectivamente el registro de la propiedad es un registro público. Ese carácter público que tiene el registro autoriza para que cualquier persona, aunque no tenga un interés, digamos, fehaciente, pero cualquier persona puede obtener información que se ha registrado en un registro en tanto este sea público. Y el registro de la propiedad raíz e hipotecas es público. El registro de comercio es público. El registro de vehículos automotores es público. El registro de las personas, el registro del estado familiar es público. Es decir, y es que la idea de estos registros públicos es precisamente darle publicidad a la información. Y si estuviera restringida sería una contradicción, porque no estaríamos dándole publicidad a la información. Entonces, usted tiene toda la razón. Ahora, yo les acababa de explicar que efectivamente los bancos y los notarios que tienen pisto pagan esa membresía, esa suscripción, y no es barata, para poder desde la comodidad de sus oficinas y con solo tener una computadora o un teléfono conectado a internet, ellos entran con sus usuarios, con sus contraseñas y pueden verificar en tiempo real esta información. Cosa, repito, que antes de que llegara ese partido era gratuita para todos, gratuito para todos. Yo mismo tuve ocasión en algunas asignaturas de mostrarle en pantalla a compañeros de ustedes, bueno, de aquella época, cómo funcionaba y explicarles, miren, esto está aquí, miren qué bonito, qué interesante. Hasta que, repito, a alguien se le ocurrió sacar ganancia de eso y entonces comenzaron a cobrar. Pero volvamos a nuestro escenario.
Y esto es lo que yo estoy tratando de enseñarles. Y si solo eso ustedes pudieran aprender de esta asignatura, ya sería algo, ya sería bastante. Y es lo siguiente: como notarios, nosotros no estamos obligados a averiguar, a verificar, a indagar si los que llegan ante nosotros nos están diciendo la verdad o no. Es más, ni siquiera tiene por qué importar para ser extremo en la explicación. O sea, usted bien podría decir, y resulta válido que usted diga, eso a mí no me importa. Si me está diciendo la verdad o me está mintiendo, no tiene relevancia alguna, no me importa. Porque ¿saben qué? Es cierto, no tiene por qué importarle. Porque, insisto en la disposición legal que estamos comentando, la fe pública que se le ha concedido a los notarios en relación con los actos, contratos y declaraciones es plena solo tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, en el lugar, en el día y en la hora que en el instrumento se expresan. En otras palabras, la verdad de las declaraciones o de las afirmaciones contenidas en el instrumento no son, como quien dice, una responsabilidad o una atribución que el notario deba cumplir, digámoslo así, porque resultaría imposible ejercer el notariado si tuviéramos esa carga o ese compromiso de averiguar que aquello es cierto. Sin embargo, vamos a partir de que de esas personas que están llegando ante usted como notario, digamos que lo han buscado. Bueno, la verdad es que podrían darse varias circunstancias para que hayan llegado donde usted y precisamente donde usted. Bueno, una de ellas podría ser fortuitamente, es decir, se pusieron ellos de acuerdo en hacer ese acto jurídico, salieron a la calle y dijeron, el primer notario que encontremos ahí nos vamos a meter. Podría ser, eso se da y se ha dado y se va a seguir dando. Pero también podría ser que están yendo con usted porque lo conocen o porque han escuchado de usted y de alguna manera porque sienten cierto nivel de confianza de que usted les va a hacer lo que ellos mismos dicen, un buen trabajo, y que lo va a hacer con eficacia, con eficiencia y hasta con rapidez. Es decir, hay un nivel de confianza porque han oído o les consta de que usted es un buen profesional. Entonces, algún nivel de garantía deberíamos ofrecer. Pero, y yo quiero que ustedes comprendan que ese nivel de garantía que nosotros le estaríamos ofreciendo va más allá de una responsabilidad legal que nosotros tengamos. Y digo esto porque en el escenario ese, en donde usted le resulta materialmente imposible verificar si efectivamente esa persona es el propietario actual y todavía el poseedor actual de ese inmueble, repito, a usted le resultaría un poquito difícil en esa coyuntura, pues en donde está cerrado, usted no tiene acceso al registro porque no tiene esa cuenta famosa, tampoco tiene, digamos, algún chero que trabaje en un banco y que le pueda hacer la campaña de verificarla. Pero aquí viene el punto. El notario puede con toda propiedad escribir en el instrumento notarial que compareció tal día, a tal hora, en tal lugar, el señor fulano de tal, fíjense, quien dijo llamarse fulano de tal,
a quien conozco, si fuera el caso, o a quien antes de hoy no conocía, o a quien no conozco, según como usted lo quiera dejar plasmado, pero lo identifiqué con su respectivo documento de identidad, ya que él anda un documento de identidad. Entonces, usted manifiesta o como notario, usted escribe, usted redacta, usted consigna en el instrumento notarial que esa persona le dijo a usted que es dueño actual y poseedor también actual de un inmueble, el cual se describe de la siguiente manera. Y usted describe el inmueble tal como está en la escritura que él le está presentando. Es más, usted consigna allí tal como consta en la escritura otorgada a tal día, tal hora, tal fecha, ante tal notario y que está registrada en la matrícula tal del registro de la propiedad de tal departamento. Es decir, pero ¿es cierto lo que usted ha consignado? Ya solo porque usted lo consignó. Es cierto que como usted goza de fe pública notarial, eso se convierte entonces en una verdad absoluta y por ende con una fuerza probatoria incólume y plena. Ahí es donde la respuesta Sí. obviamente resulta negativa. Sí, dígame, le escucho. Con eso que usted está diciendo, de lo que no, pues, nos, como que nos respalda este inciso, a los que vamos a ser notarios por fe. Entonces, pero hay muchas personas que no saben eso, o sea, el público o los particulares que nos buscan no saben eso y dicen muchas malas expresiones cuando hay una pelea, una controversia, quiero decir, entre los inmuebles, por ejemplo. Conozco un caso de que pagaron todo, la propiedad, lo que valía, se suponía, pero la cuestión está que ahora el propietario se supone que lo tenía hipotecado, pero murió y salen está el caso que están los hijos diciendo que ya pagaron la supuesta hipoteca y que van a desalojar a las personas de un buen terreno, porque hasta hay iglesia y todo. Entonces, pero dicen el notario que dice eso no sirve para nada, es un gran sinvergüenza y empiezan a decir de todo, ¿verdad? Pero no sabe la persona que el notario está haciendo en lo legal, ¿verdad? Todo. Y pues sería bueno que, bueno, como algunas consultas notariales para las personas particulares, algunas asesorías, pero públicas, ¿verdad? No es que para decirle, el notario hace lo que la persona le dice. Fíjese que, No es que lo legal, ¿verdad? fíjese que probablemente por eso, sí, le escucho, dígame, le escucho. Antes de que comenzara a explicar y en su momento efectuara el caso planteado, yo tenía una consulta que al final de la discusión y de lo que nos ha explicado, versaba sobre si yo en el papel de juez, en un proceso de índole civil o de índole penal, me presentan un documento que por alguna razón está bajo un notario, tiene su firma, que da fe pública, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo como juez debo darle un pleno valor o debo restarle ese valor atendiendo ya a la discusión que usted ha generado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, puede que me dé fe pública, pero eso no significa que sea cierto, ¿no? Muy bien, excelente pregunta y de relativa actualidad porque conozco casos de algunos colegas que en el ejercicio de la abogacía presentan en tribunales como medios probatorios declaraciones juradas, rendidas ante notarios y que ellos tienen la esperanza o la confianza de que los jueces al leer esas declaraciones juradas bajo juramento le van a dar esa credibilidad
esa fuerza probatoria, ese valor que el abogado piensa que el documento tiene y que definitivamente está demostrando o ingenuidad o un desconocimiento de cómo es que funciona la fe pública, ¿verdad? Entonces, contestando su pregunta, específicamente en materia procesal, civil o incluso penal, el principio de inmediación es un principio, híjole, que no se puede soslayar. Es un principio que no se puede dejar a un lado y no utilizarlo. Y el principio de inmediación es precisamente el que le dice a usted que toda la prueba tiene que ser producida en presencia del juez, frente al juez. Es decir, el juez es el que tiene que recepcionar la prueba. Si esa declaración jurada, presentada en un juicio, pretendía acreditar hechos susceptibles de ser probados mediante prueba testimonial, entonces lo que el abogado tiene que hacer es ofrecer a esas personas como testigos para que sean entrevistadas pues, por el juez y para que haya también, y eso es muy importante, la oportunidad de contradicción. Es decir, a alguna parte dentro del proceso, esa declaración le podría afectar en sus intereses, le podría perjudicar, podría no estar de acuerdo con los hechos que se están afirmando y tiene legítimo derecho a controvertirlos, es decir, a impugnar la autenticidad y la veracidad, y con un triste documento que se ha presentado eso no se podría lograr. Tiene que haber debate, tiene que haber audiencia, tiene que haber esa oportunidad de controvertir los elementos probatorios. Entonces, contestando su pregunta, un juez que le da valor probatorio a estos documentos es quizás de una candidez conmovedora. Y mire, y esa es la razón de ser de explicaciones como esta. Decía su compañera anterior, creo que Sujei, que la gente no sabe, ¿verdad?, todo esto. Y ni modo. Si aquí nosotros idolatramos la ignorancia, pues como pueblo, como país, como nación. Es decir, nosotros estamos ahorita con un antiintelectualismo extremo. Pero eso no justifica que nosotros, y estoy hablando de usted que me está oyendo, y de mi persona, no debamos pagar el precio para, poco a poco, es un esfuerzo diario, salir de ese estado de ignorancia y poder aprender. Triste sería para mí que después de haber cursado Derecho Notarial conmigo, usted no haya aprendido eso, ¿verdad? De que en realidad el notario no tiene responsabilidad. Si llega una persona y digamos, formula algunas declaraciones y le pide al notario que las consigne y resultó que eran totales mentiras y falsedades, claro, tampoco estoy diciendo que el notario va a poner cualquier cosa que le digan, pues, o sea, yo quiero que me entiendan. O sea, no es que va a llegar un fulano donde el notario y le va a decir, mire, aquí vengo en calidad de presidente de la República, qué sé yo, de México. Madre, se queda usted, espérame, pues, lo voy a poner aquí. O sea, tampoco, pues, o sea, pero estoy hablando de situaciones que por lo menos tienen la apariencia de ser ciertas, de tal suerte que el notario no tiene las herramientas, pues, el notario no es un mago, un adivino, un oráculo, un profeta, un genio. Es decir, el notario es un ser humano, pues, como usted y como yo. Ustedes van a ser notarios algún día. Y resulta obvio que no se puede validar como cierto todo aquello que le digan. Pero eso no quiere decir que usted, en consecuencia, tiene que investigar.
y tiene que averiguar y tiene que estar seguro de que aquello que le están diciendo es cierto para poderlo consignar. No, no. Si no, repito, no se podría ejercer la función notarial. Sería imposible materialmente. Entonces, aprendamos pues de que el notario, cuando se trata de actos, contratos y declaraciones, las cosas que él escribe o hace consignar, como podrían ser ciertas, podrían no ser ciertas. Pero, ojo, lo que resulta cierto e incuestionable es que en tal lugar, en tal día, en tal hora, fulano llegó y dijo eso. Es que ese es un hecho en sí mismo. El hecho de que fulano llegó y dijo eso. Si el notario lo consigna, eso goza de fe pública. Pero ¿qué es lo que goza de fe pública? Que llegó fulano y dijo esto, esto y esto. Eso que él dijo, o sea, que él llegó y dijo, eso sí es cierto. Pero lo que dijo, eso no se sabe. O sea, si lo que dijo es cierto o no, eso queda todavía a nivel de duda. Pero que él llegó y que lo dijo, eso sí resulta cierto. No sé si me explico, espero poderme dar a entender. Manejemos otro ejemplo para que quede, ojalá, la idea completamente clara. El ejemplo de un reconocimiento voluntario de hijo, a cargo, por supuesto, de un hombre en relación con una criatura. Como ustedes saben, el reconocimiento de paternidad puede ser, ¿cómo le llaman? Un reconocimiento, ¿cuál es la palabra? Que se presume, y que por ende no es necesario expresarlo, y es cuando la mujer está casada con un hombre. Entonces, estando bajo matrimonio, se presume, legalmente por supuesto, que los hijos que esa mujer pueda dar a luz son hijos del esposo. Eso es lo que se conoce como la presunción legal de paternidad. Se presume la paternidad en ese caso. Pero cuando una mujer no está casada, entonces la presunción de paternidad no opera. Y en esos casos, legalmente, los hijos o hijas que pueda concebir, que pueda parir, no tienen papá. No tienen papá. Porque como no está casada, no opera la presunción de paternidad. Entonces, ¿qué se necesita para que esa persona que acaba de nacer legalmente tenga un papá? A ver. Que lo reconozcan. Exacto, exacto. Que aquel que se atribuye la autoría de ese hecho, el embarazo, vaya y de acuerdo con los mecanismos que la ley señala, reconozca su paternidad. ¿Cuál es el mecanismo más común que existe? O la forma más común para un reconocimiento voluntario de paternidad. ¿Quién sabe? Vamos, vamos, anímense. Hagan un ejercicio. Es la prueba de ADN. No, eso ya implica una investigación. El mecanismo o el procedimiento más común, y bueno, estoy seguro que no va a ser motivo de ofensa, pero no me contesten. ¿Sus padres están casados? No me contesten. O usted mismo, usted misma está casado o casada. Porque miren, lamentablemente hoy en día el matrimonio como que no está muy de moda. Y se da mucho el caso de la unión no matrimonial o convivencia, ¿verdad? Pero si ese fuera el caso, y usted sí tiene papá, pero no está casado con su mamá,
o no lo estaba cuando usted nació, porque se casaron después. Pero ¿cuál es la manera más común de reconocer voluntariamente la paternidad? Brindando el apellido, ¿Perdón? brindando el apellido. Va más allá de eso. Porque yo le puedo decir a una mujer Que mira, vaya al registro del estado familiar a inscribir al bebé. Exacto, exacto. Gracias por su participación. Porque eso es. Cuando voy a abrir comillas, el supuesto padre va al registro de estado familiar y manifiesta que él es el padre en el momento en que proporciona los datos necesarios para que se inscriba la partida de nacimiento. Pero resulta que algunos hombres no hacen eso. Bueno, en el peor de los casos es porque son irresponsables, son chambones. Es decir, en el peor de los casos no asumen, no se hacen cargo. Miren, muchachas que me están escuchando, pongan atención a lo que les estoy diciendo y asegúrense, ahí sí, mira, ahí sí investiguen, ahí sí asegúrense de que aquel con quien van a formar una relación sea lo suficientemente responsable, no se vayan a quedar como madres solteras, bueno, pero ni modo, cada quien, es un comentario nada más. Pero yo creo que lo menos que usted puede hacer es por lo menos asegurarse, pues. Yo sé que cuando se enamoran, el amor es ciego, dicen por ahí, pero no está de más utilizar la cabeza, la razón, más que el corazón. Y si usted de entrada sabe de que el tipo es un malandrín, o sea, es un vago, es un mantenido, cuidadito, pues, o sea, no crea que usted lo va a cambiar. Pero bueno, dejemos eso. El punto es, volviendo a la historia, que hay muchos hombres que no asumen esa responsabilidad y por ende simplemente no van. Pero hay quienes no es que no quieran, sino que algunas circunstancias les han impedido hacerlo. Y entonces fue a veces la propia mamá o la abuelita, una tía o un vecino, ya han dado casos donde un vecino llega a dar los datos para que se asiente un nacimiento. Pero bueno, la cosa es de que no aparece el papá. Bueno, a veces hay necesidad de un proceso judicial o de unas diligencias siempre judiciales para tratar de lograr ese reconocimiento. Está la diligencia de reconocimiento provocado de paternidad, donde hay que citar al supuesto padre para que diga si es o no el papá. Y también está ya la declaración judicial de paternidad, que ese sí es un proceso contencioso. Ese sí es un proceso, ya es un juicio, pues, donde hay que probar y una serie de actividades procesales. Pero también se da el reconocimiento voluntario en sede notarial. Y para ello hay como por lo menos dos escenarios, o quizás tres. Uno de ellos podría ser en el acto testamentario. Cuando una persona hace testamento, un hombre por ejemplo, en el testamento bien podría reconocer hijos. No hay ningún problema. En el testamento se puede reconocer voluntariamente hijos. También en el acto del matrimonio. Si han tenido, digamos ya como pareja, algunos hijos o hijas y luego optan por casarse, en el acto del matrimonio también se puede reconocer hijos. Pero también existe una escritura pública cuya única finalidad es esa, el reconocimiento voluntario de un hijo o hija. Llega un hombre donde un notario anda cargando una partida de nacimiento. Cuando la leemos no vemos que tenga papá, solo mamá, el inscrito o la inscrita, y él le dice al notario:
señor notario, quiero que por favor me haga una escritura pública de reconocimiento. Yo quiero reconocer que este niño o niña es mi hijo o hija. Yo soy el papá. Ok. En ese escenario también se aplica lo que estoy tratando de enseñarles hoy. Es decir, llega fulano de tal, el notario lo identifica en legal forma y consigna en el instrumento que en X día y hora y en X lugar, este fulano que llegó dijo ser el papá de el niño o niña fulano de tal y que por ende lo reconocía como tal. Ok. Aquí viene la pregunta. ¿Es 100% cierto, ya solo porque se hizo constar en esa escritura pública, que él sea el papá? No, Lee. Exacto. Exacto. Lo que usted mencionaba en este caso, pues sí es cierto que él llegó y que en efecto dijo que él lo reconocía como padre, como el padre del niño, pero no es cierto que él en realidad sea el papá. Bueno, puede ser alguien más distinto. Es decir, no es que no sea cierto, ¿verdad? Sino que no se sabe con certeza, porque como puede ser, podría no ser, ¿verdad? Es decir, pero el que conste en la escritura no lo convierte en cierto, así, vea, ya solo porque él dijo, entonces es cierto. Sino que, como podría ser cierto, podría no ser cierto. Pero de lo que no se puede negar, de lo que no se puede dudar, repito, es que en cierto lugar, en cierto día, a cierta hora y en cierta forma, él llegó y dijo que era el papá. Ay, perdón. Eso no se puede dudar, porque el notario está interponiendo sus oficios y está dando fe. Y la fe pública es plena tocante a ese hecho de haber sido otorgado en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se consigna. Eso sí resulta con fe plena, fe pública plena, pero no en cuanto a la verdad de la declaración contenida en el instrumento, porque esa, como puede ser cierta, igual puede ser falsa. Entonces, nosotros no tendríamos ninguna responsabilidad si resultara con posterioridad que no era cierto que él fuera el papá. No tenemos vela en ese entierro. Claro, a menos que en un ejercicio abusivo, arbitrario, ilegal de nuestra profesión, a sabiendas de que no es el papá, consignemos esa declaración. Ahí sí la cosa cambia. ¿Por qué digo yo que la cosa cambia en este otro escenario? Laura Carolina, ¿por qué digo yo que la cosa cambia si el notario sabe? Imagínense un caso extremo, así, hasta tipo chiste. El verdadero papá es el notario mismo. Pero para quitarse ese clavo, esa responsabilidad, allí hace comparecer a otro fulano manifestando que él es el papá. Imagínense cuando el notario es el verdadero papá. Es un caso extremo, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Y ya saben. Exacto. Es que miren, no es lo mismo que el notario sea víctima de una persona que lo engañó, le mintió, a que sea cómplice, pues, o autor. O sea, no es lo mismo, pues. Entonces, ahí en ese caso sí estaríamos frente a un notario que tendría que asumir responsabilidad por esa falsedad contenida en el documento. Por eso, miren, yo les voy a dar un consejo. Tengan, por favor, mucho cuidado
cuando ustedes vayan a ejercer el notariado. No se vayan a prestar para hacer cosas que no coincidan con la realidad, con la verdad. Déjenlo ir, déjenlo pasar. Es mejor no echarse esos 40, 50, $100 a la bolsa en ese momento que perder la tranquilidad y la paz y quizás mucho más dinero tratando de defendernos ante una demanda, una denuncia, una acusación. ¿Qué razón tendrían, pues, verdad, si promueven alguna acción en nuestra contra por no haber sido veraces? Repito, hay una gran diferencia entre ser víctimas de un engaño a ser partícipes en él. Claro, usted podría pensar, no, pero ¿y quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Si me preguntan, yo voy a decir que me engañó, que yo no sabía. Pues sí, pero ¿y la ética? ¿Y los principios? ¿Y la integridad? ¿Y la confianza? ¿Dónde quedarían en ese caso? Así que por favorcito, tomen nota y no se preocupen, usted no está obligado a investigar ni a saber. Pero como les decía antes, si lo han buscado a usted es porque algún nivel de confianza le tienen y no hay que defraudar esa confianza. Pues hagan lo mejor que resulte posible de acuerdo con las circunstancias en las que se encuentre. Si tiene acceso al CNR para verificar que la información que le están dando es cierta, hágalo. Pero si no tiene acceso, no tiene por qué esperar a que abran el CNR. Su rol no es la de un investigador, no es la de alguien que tiene que estar seguro de las cosas para poderlas consignar. No, usted no tiene por qué responder si de repente las afirmaciones contenidas en los instrumentos que usted autorizó resultan falsas. Usted no tiene por qué responder a menos que usted haya sabido y aún con ese conocimiento las haya consignado. Pero ese es otro rollo. Ese es otro rollo. Sí, le escucho. Fíjese que tengo una duda con respecto a todo lo que ha estado comentando, en el sentido cuando estuvo mencionando lo de las declaraciones juradas y todo eso, que como que así como tal no tienen esa fuerza como para acreditar algunos hechos. Entonces, así, ante un juez, pero mi duda va encaminada, por ejemplo, en la primera etapa del proceso penal, porque yo entendería de que los arraigos sí se supone de que lo que buscan es acreditar un poco el comportamiento de la persona que está del imputado en la sociedad. Entonces, no sé si esos arraigos, o sea, las declaraciones que están ante un notario, sí de alguna u otra manera pues acreditan eso, o simplemente así como usted lo estaba mencionando de que que ante mí pues compareció tal persona y me dijo esto y esto, que es una persona de bien o lo que sea. Sí, yo pensaría igual que tal como lo expuse. Sin embargo, sí, dígame. Sí, fíjese que respecto a lo que dice el compañero, es que el artículo 32 de la ley de notariado tiene varios numerales, ¿verdad? Entonces, en el sexto creo que es, ahí dice claramente, o sea, que uno como funcionario va a escribir exactamente de forma clara y concisa lo que digan los otorgantes, o sea, no es problema mío que me estén diciendo cosas que no son, ¿verdad? Que yo no conozco, obviamente. Pero, o sea, el compañero dice una declaración jurada para los arraigos. Pueden venir a mí ante mis oficios a decir esto, o sea, pues ya no es cosa mía, pues. Pero sí, ahí el artículo 32, numeral 6, creo que es, el que establece esa disposición. Gracias, tiene razón. Vaya, veámoslo así. En materia penal, así como hoy en materia civil, el sistema
de valoración de la prueba ha cambiado. Bueno, en lo civil, de prueba legal o tarifa legal o prueba tasada a un sistema de sana crítica, sin perjuicio de la solemnidad instrumental que se requiere para ciertos hechos. Por ejemplo, el dominio. El dominio de un inmueble no se podría acreditar, por mucho que se esfuercen las partes, con testigos. El parentesco en un proceso civil jamás usted lo va a poder acreditar con testigos. Déjenme ver cuál de Elizabeth es el que tenemos aquí. Vamos a ver si lo podemos apagar. Okay. El parentesco es otro hecho que usted no lo va a poder acreditar con testigos. Ahora, el arraigo, en diligencias, llamémosle iniciales, ¿no? Donde capturaron a una persona y la misma comunidad se sorprende, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tan buena gente que es? No, a ver qué podemos hacer para ayudar. Entonces viene el abogado y dice, bueno, saquemos algunas declaraciones juradas donde ustedes lo conocen y meten sus manos en el fuego por él. Y reúne 10, 15, 20, 40, 60 declaraciones juradas. Entonces, ahí es donde entra el sistema de valoración de la prueba, porque le van a ser presentadas a un juez con una petición concreta. Señor juez, por favor, le pido no solo yo, sino estas 200 personas que no lo deje detenido. Si usted quiere instruir, instruya todo lo que quiera, hasta mejor es porque él va a poder limpiar su nombre, pero mientras se da la instrucción, déjelo en libertad. Póngale si quiere una fianza, póngale si quiere la obligación de estarse presentando cada cierto tiempo, póngale si quiere la obligación de no salir del país, aquí está el pasaporte, quédelo en decomiso. Miren, la cacha es permitida y a uno como abogado, pues obviamente mientras más cositas como esta hace, pues más posibilidades tiene de lograr su objetivo, que es la libertad. Pero vayámonos al juez. Ahí prácticamente va a depender del juez, pues. O sea, mire, yo si fuera juez, si me presentan 15, 20 declaraciones juradas y de alguna manera van en el mismo sentido, pues yo tendría más razones para creer que para dudar. No sé si me explico, es decir, tal vez me estoy contradiciendo con lo que dije antes, pero es porque depende del juez, pues. Recuerden, sana crítica. No es una tarifa legal, algo así como que dice, el arraigo se comprobará con estos y estos y estos medios probatorios. Y si no es con ellos, no hay manera de probarlo. No. Es decir, yo en ese sentido pensaría de que va a depender del juez, de su experiencia, de su criterio, de la manera en que él entienda los hechos que se le están planteando. Claro que unido, por supuesto, a otras circunstancias, pues. Imagínense que estamos hablando de quien violó a una niña de 5 años. Tráigame 200 cartas si quiere. Es decir, hay que valorar. Y de eso se trata, de valorar. Pero volviendo al punto, 1000 cartas pueden ser y las 1000 contener mentiras. Y el notario igual, él queda indemne. Él no tiene vela en ese entierro, no tiene nada que ver, porque él se limita y cumple con consignar, como bien lo dijo el compañero, de la mejor manera posible y con un enfoque legal, lo que las partes le están diciendo, lo que los interesados le están diciendo. Y si es cierto o no, eso ya no tiene que ver con el notario, ya no le importa al notario. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, bueno, quiero aclarar que la cosa es distinta en presencia de actuaciones en las que él ha intervenido personalmente, es decir, las que él ha ejecutado o comprobado. Ahí la cosa cambia, porque ahí ya él está actuando personalmente.
ahí sí la fe pública es plena. Pero con actos, contratos y declaraciones donde él consigna lo que le dicen, ahí la fe pública no es plena, porque él no puede dar fe de cosas que no le constan. Bueno, sí le consta el día, hora, lugar, forma, la identidad del otorgante y lo que le dijo. Me consta que él me dijo y así lo estoy poniendo. Porque incluso aquella expresión famosa que caracteriza al notario, de todo lo cual doy fe, al final de los instrumentos, no sé si ustedes lo han leído antes, pero solemos poner de todo lo cual doy fe. Te parecería que está dando fe de todo lo que está diciéndose, pero otra vez entendámoslo de acuerdo con la explicación que yo me he esforzado por darles hoy. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra preguntita? Pasemos entonces al artículo 2. Y esta vez voy a pedirle a Linet Marina que me ayude a leer, por favor. El artículo 2. ¿Linet? El artículo 2. Sí, por favor. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos son estructura matriz, que es la que se asienta en el protocolo, escritura pública o testimonio, que es aquella en que se reproduce la escritura matriz, y actas notariales, que son las que no se asientan en el protocolo. Muy bien, gracias. Vamos a hacer algunos comentarios. Este artículo nos está introduciendo algunos conceptos que pertenecen al derecho notarial y algunos de ellos los identifica semánticamente de tal suerte que para esta ley son conceptos o términos sinónimos. Son los casos de instrumento notarial e instrumento público. Para esta ley, esos conceptos son idénticos en su significado, son la misma cosa. Para esta ley, por cierto, de tal suerte que decir instrumento público equivale a decir instrumento notarial. Tal vez eso no sea semánticamente correcto. A lo mejor haya diferencia entre un instrumento notarial y un instrumento público. Se me ocurre, por ejemplo, que la certificación de una partida de nacimiento emitida por un jefe del registro de estado familiar es un instrumento público, pero no necesariamente un instrumento notarial. De tal suerte que sí hay diferencia fuera del campo de aplicación de esta ley. Pero el problema es de que la ley en este artículo está diciendo los instrumentos notariales o instrumentos públicos. Esa O da la idea de sinonimia, es decir, de que se trata de figuras sinónimas o idénticas. Y los otros dos términos que también hace sinónimos son escritura pública y testimonio. De tal manera que, repito, para esta ley son la misma cosa. Fíjense ustedes que todavía hay notarios que en las carátulas de los instrumentos que ellos han autorizado le ponen, vamos a ver, vamos a ver si logro hacer esta operación. Le ponen así, le ponen testimonio
de la escritura pública de, ¿qué letra la mía? Testimonio de la escritura pública de, y ya le ponen lo que le van a poner: compraventa, poder, matrimonio, sociedad, etc. Fíjense, testimonio de la escritura pública de. Esto, por supuesto, merece una crítica, y una crítica válida. Es decir, cómo puede utilizarse válidamente esa expresión cuando, según la ley, son cosas diferentes, pues. Es decir, o mejor dicho, no son cosas diferentes, son lo mismo. Escritura pública o testimonio. Repito, son términos sinónimos. Esta palabrita o no siempre significa sinonimia, no siempre, que conste. Podemos encontrar esa misma palabrita o en otros contextos y no necesariamente son sinónimos. Por ejemplo, a usted le pueden mandar a la tienda a comprar tortillas o pan. Traete tortillas o pan. En ese caso no son sinónimos, porque una cosa es el pan y otra cosa son las tortillas. Entonces, pero en este contexto, la utilización del término o sí implica que se trata de la misma cosa. Así que tomen en cuenta, por favor, eso, obviamente por propiedad en el hablar, porque yo ya les he dicho varias veces que nosotros como notarios y como abogados también utilizamos como herramienta de trabajo la palabra, a veces oral, a veces escrita, y tenemos que utilizar bien las palabras. No se vale en profesiones como la nuestra que no conozcamos el uso correcto y adecuado de las palabras. No nos podemos equivocar. Entonces, según este artículo, los instrumentos notariales o instrumentos públicos son la escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo. Dos términos que también tenemos que familiarizarnos con ellos: protocolo versus escritura matriz. El protocolo es un libro especial formado por los notarios y también para los consulados y representaciones diplomáticas en el extranjero, donde se escriben de manera original los actos, contratos y declaraciones. Se puede hacer con lapicero a mano o se puede hacer con máquina de escribir, ya sea manual o eléctrica, o se puede hacer también utilizando impresoras conectadas a una computadora o a cualquier otro dispositivo. Impresoras que podrían ser de las famosas de inyección de tinta, con las cuales hay que tener mucho cuidado, porque si algo anda mal en la impresora podemos hacer un destrozo en la hoja. O podría ser impresoras de las que se conocen como impresora láser. Aunque yo quisiera prevenirles que la impresora láser podría dar algunos problemitas cuando la calidad de la impresión no es muy buena. Por ejemplo, se supone que estas impresoras tendrían que calentar la hoja cuando va pasando por un rodillo caliente, porque ese calentón que le pega a la tinta es el que hace que la tinta se quede impregnada. Pero si algo anda mal en ese impresor, podría darse el caso de que esas letras que quedaron allí se quiten con el tiempo. Entonces, por eso quizás sea preferible utilizar un impresor que es conocido como impresor matricial.
Ya les he mencionado 3 clases de impresoras. Impresora de inyección de tinta, que es arriesgada porque, repito, si algo anda mal y de repente las cosas se ponen mal cuando uno menos las espera, le puede hacer un manchón que no lo va a poder quitar. Olvídese, una gota que se fue por otro lado y le pasó llevando la hoja, un manchón horrible. Está también la láser, que también tiene sus bemoles, y quizás la más recomendable para trabajar el protocolo sea la impresora matricial, que es aquella que, a semejanza de las antiguas máquinas de escribir, lo que tiene son como agujitas que ahí, por eso se llama matricial, a través de matrices ahí, y golpean una cinta, igual que las cintas que usaban las máquinas de escribir, y ya dejan impregnada la letra o el carácter en la hoja, que unida a otros caracteres forman las palabras y las frases. Entonces yo les recomendaría una impresora matricial, y hay de 9 pines, o sea, la letra queda bastante distanciada, bien clarita, o de 24 pines, que esa la letra queda más tupidita, es más rápida también la de 24 pines. Estas impresoras, por ejemplo, yo las veo en las gasolineras. En las gasolineras veo que tienen impresoras matriciales, porque ahí meten la factura y la golpea y esta sale con la copia ya para entregárselas a la persona. Así que esa es la escritura matriz, la que en cualquiera de estas formas o herramientas se imprime directamente en el protocolo. Luego tenemos la escritura pública o testimonio, que es aquella en donde reproducimos literalmente lo que pusimos en la matriz. Allí es donde se puede utilizar fotocopias, o se puede utilizar también una transcripción literal, es decir, lo mismo que escribimos en el protocolo, pues esta vez lo escribimos en una hoja de papel bond. Asegurémonos de utilizar un papel bond que sea lo suficientemente grueso, que no sea tan delgado, porque estos testimonios también están de alguna manera destinados para perdurar en el tiempo. Y si lo hace usted en hojas muy delgaditas, pues con los años aquello va a perder su forma, pues. Entonces trate de utilizar papel bond de una base que sea lo suficientemente gruesa para que perdure en el tiempo. En su momento vamos a ver algunas prácticas, algunos tips de cómo redactar y cómo preparar los testimonios. Por el momento solo estamos aprendiendo que una que se asienta en el protocolo directamente es la matriz, y la escritura pública es cuando reproducimos lo que hemos escrito en la matriz. Y finalmente las actas notariales son las que no se asientan en el protocolo. Estas pues son, digamos, todas las demás. Y en todos los casos estamos en presencia de instrumentos notariales o instrumentos públicos. Bien, les comento que vamos a dejar acá la sesión, la vamos a terminar ahorita, y solamente les voy a tomar la asistencia, ¿de acuerdo?